El siglo XX se basó en el petróleo. Nuestros alimentos crecen gracias a los pesticidas y fertilizantes petroquímicos. Nuestra ropa se fabrica principalmente con materiales sintéticos derivados del petróleo. Muchos productos farmacéuticos se derivan de los petroquímicos. Nuestros plásticos, nuestros materiales de construcción, nuestra energía, nuestra calefacción, nuestra luz, todo procede del petróleo. Muy pronto dejará de haber petróleo. Los indios y los chinos están comenzando a consumir cada vez más energía. En China se venden 5.000 coches al día. Eso requiere gasolina. Creo que hemos llegado al final de una era. Nos queda un cuarto de siglo o medio siglo de combustibles fósiles como principal fuente de energía. La buena noticia es que estamos a las puertas de una nueva era energética y el mundo está empezando a prestar atención a un nuevo combustible. Es el hidrógeno. Declaro inaugurada la planta de hidrógeno. Se aproxima el fin de la era del petróleo. El hidrógeno es el futuro. Lo dicen los analistas de tendencias, los fabricantes de automóviles y los políticos de todo el mundo. El hidrógeno es el combustible más limpio que existe. Es versátil y extremadamente eficaz. Un combustible revolucionario, y no solo en sentido técnico. Transformará las relaciones sociales a lo largo y ancho del planeta. Quien controla la energía controla la civilización y la distribución de los bienes. Los pueblos menos poderosos son justamente los que no tienen potencia eléctrica. 2/3 de los seres humanos no han realizado una llamada telefónica en su vida. 1/3 de la humanidad no tiene acceso a la electricidad. Lo que tenemos que hacer es asegurar el acceso universal a la electricidad. Ese debería ser el objetivo. Todo el mundo debería de tener acceso a la electricidad gracias a la energía renovable del hidrógeno. Durante siglos se ha quemado madera, carbón, petróleo y gas. Aunque no es exactamente así. Lo que realmente se quema es el hidrógeno que contienen esos materiales. Lo que no se quema acaba en el aire en forma de carbono. Y eso es malo porque contamina el medio ambiente. Es preferible quemar hidrógeno puro. El hombre ha estado cambiando de fuente de energía desde los tiempos de las cavernas. Comenzamos quemando madera, de ahí pasamos a quemar carbón, luego pasamos a quemar petróleo y ahora estamos comenzando a quemar gas natural. Cada uno de esos pasos ha significado menos carbono y más hidrógeno. De manera que de continuar con la tendencia se podría decir que la conclusión lógica para la humanidad es nada de carbono, solo hidrógeno. Cuando hablamos de gas natural, tenemos una parte de carbono por 4 de hidrógeno, de manera que estamos más cerca de la meta. El siguiente paso ha de ser nada de carbono. Eso es lo que hemos estado haciendo a lo largo de la historia de la humanidad. Tan solo existe un problema. No hay yacimientos de hidrógeno. Se encuentra en la madera, el carbón, el petróleo y el gas, pero sobre todo en el agua. La manera más limpia de extraer el hidrógeno es directamente del agua. Hay agua de sobra, pero ¿cómo se extrae el hidrógeno? Si se aplica una corriente eléctrica al agua, esta se separa en oxígeno e hidrógeno. El hidrógeno es un gas. Y los gases pueden almacenarse. También es posible invertir el proceso. Mezclando oxígeno e hidrógeno en lo que se conoce como una pila de combustible, se obtiene agua y electricidad de nuevo. Parece extremadamente sencillo, una manera limpia de obtener hidrógeno, pero para poder extraer el hidrógeno se sigue necesitando electricidad.
La economía del hidrógeno depende de la obtención de este elemento por algún medio. Si se necesita energía para extraer el hidrógeno del agua, se sigue necesitando generar energía de alguna forma. Sería hermoso poder emparejar la energía solar con la producción de hidrógeno, porque una planta de este tipo, al tener que alimentar la red eléctrica, depende de la cantidad de radiación solar disponible y de la constante necesidad de energía de la red. Si una planta como esta generara energía para producir hidrógeno, se podría producir hidrógeno cada vez que brillara el sol, y además almacenarlo, tener una reserva de hidrógeno, y eso constituiría un complemento estupendo. De esa manera se estaría tomando energía del sol para producir el combustible de hidrógeno, que no produciría nada más que vapor de agua y no habría emisiones contaminantes en ningún momento del ciclo. Obtener hidrógeno directamente de la luz del sol, una fuente limpia que genera un combustible limpio. Y las fuentes limpias y sostenibles parecen abundantes. Sin embargo, la energía obtenida mediante fuentes sostenibles resulta difícil de almacenar. Esa es la gran ventaja del hidrógeno, puede almacenarse. En 2003 se publicó el libro de Jeremy Rifkin, La economía del hidrógeno. Una sociedad ideal de energías renovables es imposible sin el hidrógeno. Es un almacén de energía portátil. El hidrógeno no es una fuente de energía principal, es en sí mismo un sistema para almacenar y transportar energía. Es decir, cuando generas electricidad, la corriente fluye, no puedes almacenarla. De manera que si generas electricidad para toda Europa con energía eólica y placas solares fotovoltaicas, con centrales hidroeléctricas o geotérmicas y con biomasa, ¿qué sucede si el viento deja de soplar durante unos días? A veces sucede. ¿Y si el sol deja de brillar? ¿Qué ocurre si el agua deja de fluir porque hay sequía? La electricidad se acaba. De manera que el hidrógeno es la forma de almacenar la energía renovable. No solo la electricidad, sino también la energía para el transporte, para automóviles, camiones y todo lo demás. La mayor parte del hidrógeno que obtenemos ahora procede de la evaporación de hidrógeno del gas natural. El problema es que el gas natural escaseará más o menos a la vez que el petróleo, así que aunque lo usemos, será una especie de corto periodo de transición. También se puede obtener hidrógeno del carbón, pero entonces surge el problema del dióxido de carbono. Puedes utilizar la energía nuclear para la obtención del hidrógeno, pero el inconveniente es que no tenemos forma de deshacernos de los residuos nucleares. Eso es suficiente para aguarnos la fiesta. No queremos cargar a las generaciones futuras con más residuos nucleares. Y en segundo lugar, todas las compañías para las que trabajo no quieren construir centrales nucleares. No se las pueden permitir. Son demasiado caras. Son demasiado caras. Trabajo con algunas de las mayores compañías energéticas del mundo. Ni una sola de ellas se plantea la construcción de nuevas centrales. Las empresas norteamericanas han perdido un tercio de su patrimonio en los últimos años. Tienen una crisis de liquidez. Están construyendo plantas de gas porque son baratas. Actualmente, a no ser que el gobierno y los contribuyentes quieran pagar por la energía nuclear, y no creo que queramos, no es una solución realista. Y además, la energía nuclear es incompatible con la seguridad nacional. La idea de construir un montón de centrales nucleares nuevas para obtener hidrógeno es una locura por la preocupación que hay ante las amenazas a nuestras estructuras energéticas. El 11 de septiembre fue un ataque contra los símbolos de Estados Unidos. Las Torres Gemelas y el Pentágono. Lo que ahora nos preocupa de verdad es que los próximos ataques sean contra las centrales de energía y las líneas de alta tensión que abastecen a la sociedad. Y un mundo lleno de centrales nucleares en Europa, América, Japón, como blancos para 2 o 3 terroristas que quieren hacer saltar por los aires una central nuclear, es algo que nadie se imagina. Pienso que hay otra forma de hacerlo. Sabemos que hay otra forma de obtener el hidrógeno. Lo podemos sacar del agua. Tarde o temprano puede que incluso directamente de la luz solar. Hay experimentos en marcha, pero de momento está el agua. Tomamos energías renovables como la eólica, la solar fotovoltaica, la hidráulica, la geotérmica y la biomasa, tecnologías de energía renovable para generar electricidad de forma local cuando se pueda. Parte de la electricidad la utilizas al momento como energía. La electricidad que no necesitas, el excedente, las utilizas para electrolizar agua tal y como hacías en química en el colegio, y te quedas con el hidrógeno, y así tendrás energía almacenada. Islandia lo comprende y utiliza fuentes de energía limpia para producir hidrógeno. Este acontecimiento representa un hito histórico en la búsqueda de energía sostenible.
Aquí se ha abierto recientemente la primera estación de servicio de hidrógeno. En el pasado hemos utilizado gas natural, carbón y energía nuclear para generar electricidad. Hemos usado el gas natural y en algunos casos el petróleo para la calefacción de nuestros hogares, y para los coches hemos utilizado el petróleo exclusivamente. En la economía del hidrógeno puedes utilizar este elemento para todas esas aplicaciones, al igual que puedes emplear la electricidad para obtener hidrógeno, de manera que ambas energías están unidas. La electricidad puede generar hidrógeno. El hidrógeno puede generar electricidad. Un amigo mío, Geoffrey Ballard, acuñó la palabra hidrecticidad. Tenemos ahora un sistema energético integrado que no depende de una única fuente. Así que, en el fondo, es el combustible de la libertad. Una sencilla reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno genera energía que puede utilizarse para mover un coche, emitiendo tan solo agua, no gases. Con un nuevo compromiso nacional, nuestros científicos e ingenieros superarán los obstáculos para llevar estos coches del laboratorio al concesionario. De manera que el primer coche que conduzca a un niño que haya nacido hoy podría moverse gracias al hidrógeno y no contaminar nada. Donde nos estamos encontrando con las mayores dificultades es probablemente en el sector del transporte. En los Estados Unidos utilizamos casi exclusivamente petróleo en los transportes. Y podemos prever otros métodos en el futuro para suministrar, por ejemplo, electricidad sostenible y limpia. Pero es muy difícil para nosotros considerar una alternativa diferente al hidrógeno para solucionar el problema del transporte. Estoy convencido de que los primeros coches de la próxima generación serán vehículos con pilas de combustible obtenido del hidrógeno. Creo que el primer coche de mi hija, que tiene 5 años, será un vehículo a pila de combustible. ¿Está trabajando en ello? Estoy trabajando para que eso suceda, sí. Las palabras del presidente Bush en su discurso sobre el Estado de la Unión parecen haber salido directamente del mundo industrial, en particular del mayor fabricante de automóviles, General Motors. Voy a proponer un fondo para la investigación de $1.200 millones para que Norteamérica pueda ser el líder mundial en el desarrollo de automóviles limpios propulsados por hidrógeno. No es de extrañar porque la General Motors invierte más en la tecnología del hidrógeno que todo el gobierno norteamericano. Y General Motors no es la única compañía que experimenta con el hidrógeno. El estado de California es una especie de campo de pruebas para los fabricantes de coches. Con ustedes, el coche del futuro. En los coches del futuro, los motores eléctricos sustituirán a los motores de combustión. La electricidad procederá de una pila de combustible de hidrógeno. Daimler Chrysler, Honda, Ford y General Motors, todos ellos desean comenzar a producir coches de hidrógeno. Nuestro objetivo es tener la tecnología lista y comenzar a llenar los concesionarios al comienzo de la próxima década. Eso no es mucho tiempo si consideras que lleva unos 4 años desarrollar y producir un coche. Así que aquí estamos hablando de conseguir algo para el 2010 o el 2011. Se trata de un periodo de tiempo increíblemente corto. Es imprescindible que el automóvil deje de ser visto como algo contaminante. El automóvil del futuro no tiene que ser perjudicial para el medio ambiente. Como líder de la industria, General Motors tiene la obligación de encabezar la marcha, de ser la primera compañía de automóviles que pueda fabricar y vender de forma rentable 1 millón de pilas de combustible, y ese es nuestro objetivo. Se trata de una reinvención total del automóvil. Solo va a conservar las 4 ruedas. Lo llamamos un monopatín. La verdad es que se trata de una gran caja sobre 4 ruedas. En su diseño final tendrá un motor por rueda en cada esquina. Estamos convencidos de que así será. En cuanto a las pilas de combustible de hidrógeno, resultarían muy beneficiosas para el medio ambiente.
y la electricidad proveniente de las pilas de combustible llegaría a cada uno de los motores situados junto a las ruedas. Esto aumentaría considerablemente la maniobrabilidad y la estabilidad del vehículo. Hasta ahora los coches han sido un medio de transporte. El hidrógeno añadirá una función completamente nueva. Las pilas de combustible producirán tanta energía que los coches serán una central eléctrica móvil. Eso sin duda pondrá en marcha la revolución del hidrógeno. Habrá oportunidad de hacer muchas más cosas con tu coche. Se puede mejorar mucho la funcionalidad del vehículo si dispones de gran cantidad de energía a bordo. Puedes utilizar esa energía para alimentar diversos aparatos, tanto a bordo como fuera del vehículo, en una zona de acampada o en un centro de trabajo, si necesitas suministro de electricidad para herramientas, por ejemplo. Así que podría coger el equipo de música de mi casa y ponerlo en el coche. Y enchufarlo y tener electricidad en tu acampada. O disponer de energía para una actividad que realices durante un picnic, pongamos por caso. Es como si tuvieras energía transportable a bordo de tu vehículo. ¿Podré coger cualquier electrodoméstico de mi casa y enchufarlo a mi coche? Sin duda podrías hacerlo, sí. Sería como disponer de un generador de energía que me permitiera utilizar los electrodomésticos en cualquier lugar. Creo que al consumidor le gustaría que su coche fuera capaz de generar energía en cualquier lugar y para cualquier actividad. Resulta interesante analizarlo con una perspectiva global. Los automóviles son máquinas que generan de 75 a 100 kilovatios. Normalmente, se necesitan entre 7 y 10 kilovatios para cubrir las necesidades que tienes en casa o en el trabajo. Así pues, tu automóvil genera 10 veces la cantidad de energía que necesitas cuando no estás en tu automóvil. Y lo curioso es que pasas en él solo el 10% del día. Es decir, has invertido parte de tu capital en la compra de un coche. Lo usas tan solo el 10% del día y posee 10 veces la capacidad generadora de energía que necesitas el restante 90% del día. Algo tiene que cambiar. Los cortes en el suministro eléctrico que padeció el estado de California son un buen ejemplo. Si en aquel momento tan solo uno de cada 25 automóviles hubiera tenido una pila de combustible y esos vehículos se hubieran podido conectar a la red eléctrica de California, hubieran duplicado la capacidad generadora de energía del estado. Os he enviado un plan energético exhaustivo para promover un uso y conservación más eficientes de la energía, para desarrollar tecnología más limpia y para generar más energía en casa. Me gustaría pensar que todo el mundo puede producir hidrógeno. El hidrógeno es uno de los elementos más abundantes del planeta. Y si tienes los medios para electrolizar el agua y generar energía, ya has dado un gran paso para resolver el problema energético y el problema medioambiental que lo acompaña. Una pila de combustible es lo que nosotros llamamos escalable. Es decir, que puedo fabricar una pequeña pila de combustible como esta para suministrar energía a una casa. Esta podría proporcionar energía a una vivienda y cabe en mi escritorio. ¿Podría suministrar energía a una casa? Sí, ahí tienes 10 kilovatios, de manera que podría dar energía a un hogar. Una más grande podría servir para un coche, y así podemos aumentar el tamaño de la pila de combustible en función de la aplicación. No tienes que fabricar cosas enormes, puedes hacerlas pequeñas o grandes.
Un electrolizador funciona al revés que una pila de combustible y genera hidrógeno con electricidad. Eso quiere decir que puedo construir un pequeño electrolizador para aplicaciones pequeñas y así tan solo invertir la cantidad de dinero que necesito, o puedo hacer uno grande. Es perfectamente posible tener un generador casero en el garaje que produzca hidrógeno a partir de gas natural, que caliente el agua gracias al calor residual, que suministre electricidad para tu casa y que fabrique hidrógeno para tu coche. Se trata de un modelo muy diferente de las grandes unidades eléctricas actuales, las grandes plantas centralizadas generadoras de hidrógeno. Lo que resulta emocionante, como hemos aprendido de los ordenadores, es que cuando se utilizan sistemas descentralizados, no solo resultan más económicos, sino también más fiables. Porque si se produce algún percance, hay elementos que pueden recoger la energía y mantener la red en funcionamiento. Así obtienes sistemas más fiables, sistemas más versátiles y más rentables. Se parece a la revolución informática. Creo que cuando fueron diseñados los primeros ordenadores para realizar algunos cálculos específicos, se comenzó a ver el potencial. Gracias al hidrógeno y a las pilas de combustible, a que las pilas de combustible pueden generar electricidad y que el hidrógeno puede extraerse de muchas fuentes de energía, creo que la gente creativa va a encontrar todo tipo de formas maravillosas para crear esa infraestructura. Le pondré un ejemplo. Resulta que los empresarios de todo el mundo están comenzando a hablar de algo llamado microredes. Una red de electricidad propia compartida por un grupo de vecinos. Si se da por supuesto que dispones de un generador de electricidad en tu casa, estás fabricando hidrógeno. Además, podrías conectar tu coche a la casa. Por lo tanto, en tu vivienda dispones de diversas fuentes para generar electricidad. Podrías optar entre utilizar tu automóvil, usar la red eléctrica o un pequeño generador. Pero también podrías compartirla con tus vecinos. En las próximas décadas, coches, ordenadores e hidrógeno estarán interrelacionados. Jeremy Rifkin predice que una red de energía basada en el hidrógeno que cubriera todo el planeta permitirá distribuir la energía de manera democrática. Empieza a sonar como una verdadera revolución mundial, un nuevo orden mundial. Para entender la dimensión de esta revolución, debemos comprender que ahora mismo están convergiendo dos revoluciones tecnológicas. Los grandes cambios económicos en la historia se producen cuando se simultanean dos hechos. Uno, un cambio básico en la forma que tiene la gente de organizar la energía de la Tierra. Dos, un cambio básico en la forma que tiene la gente de comunicarse unos con otros para organizar la nueva energía. Me explico. Consigues tu pila de combustible para tu parque industrial, tu fábrica, tu casa o tu oficina. Se podría comparar a poseer un ordenador personal. Estás generando tu propia energía, en vez de que lo haga una gran compañía energética. Estás cubriendo tus necesidades. ¿Y qué haces con el exceso de electricidad que no necesitas? Lo devuelves a la red. Pero ahora la red eléctrica está centralizada tal y como lo estaban las comunicaciones. Ahí está el objetivo, utilizar los ordenadores de todo el mundo, el hardware y el software y la tecnología inteligente que descentraliza las comunicaciones para descentralizar las redes eléctricas de Europa y el mundo entero, de manera que cuando generes electricidad con combustible de hidrógeno puedas enviar tu excedente de usuario a usuario a donde tú quieras dentro de la red, en tiempo real, al igual que envías información. La convergencia de las comunicaciones descentralizadas y la producción descentralizada de hidrógeno supondría mayor acceso a la energía para todo el mundo. Energía, poder para la gente. Pero ¿cómo piensa Rifkin que funcionará? Las energías solar y eólica son fuentes sostenibles y disponibles en todo el mundo. Los países del tercer mundo están situados en las zonas más soleadas del planeta. El sol podría usarse para generar la energía necesaria para obtener hidrógeno. Estos países dejarían de ser dependientes del petróleo. Rifkin podría hablar de ello durante horas. El hidrógeno podría liberar al tercer mundo de su posición de dependencia para siempre.
Así pues, el tercer mundo debería invertir sus micro y macrocréditos en instalaciones de energías renovables en pueblos y áreas urbanas, placas solares fotovoltaicas en cada cubierta, energía eólica, geotérmica, hidráulica, conseguir las pilas de combustible, montar las miniredes y entonces podrán tener electricidad. Y este es mi argumento. La razón por la que la gente carece de poder es porque no tiene energía. 2/3 de los seres humanos no han realizado una llamada telefónica en su vida. 1/3 de la humanidad no tiene acceso a la electricidad. Si te ves obligado a buscar estiércol, excrementos de vaca o leña durante 4 horas al día para cocer el arroz de tus hijos, no estás viviendo en el siglo XXI. Lo que tenemos que hacer es asegurar el acceso universal a la electricidad. Ese debería ser el objetivo del mundo entero. Todos los seres humanos deberían de tener acceso a la electricidad gracias a la energía renovable del hidrógeno. Entonces podremos pasar a lo que yo denomino la fase 2. La primera fase ha consistido en la globalización de arriba hacia abajo. Ha sido un fracaso porque la globalización ha sido demasiado limitada. Se ha basado en un régimen energético demasiado elitista. Los combustibles fósiles tan solo se encuentran en determinadas partes del mundo. Hace falta un aparato militar enorme para protegerlos. El siglo XX ha gravitado sobre la seguridad del petróleo. Se necesita una enorme inversión de capital para desplazar el petróleo, el carbón y el gas, de manera que era inevitable que todo terminara con unas pocas docenas de compañías energéticas y unos centenares de corporaciones dirigiendo el régimen del petróleo. ¿Cuál es la segunda fase? La primera ha sido la globalización de arriba a abajo. No ha funcionado porque tan solo afectaba al 20% de la población mundial. Cuando tu mercado se reduce al 20% de la población potencial, es que el restante 80% se queda al margen. La globalización ha fallado. No afecta a suficiente gente. Y cuando 4/5 de la población quedan excluidos, lo que se consigue es una mayor inestabilidad política y la pérdida de la confianza social. Cuando careces de confianza social, no puedes eliminar fronteras. La globalización consiste en aumentar la confianza para que puedas eliminar los aranceles, las normas y las fronteras, y así obtener un mercado laboral flexible. No se puede hacer eso cuando 4/5 del mundo no confían en la quinta parte que dirige el cotarro. De manera que la segunda fase es una nueva globalización desde abajo hacia arriba. Es decir, si las personas pueden tener acceso a la electricidad con fuentes renovables, podrán generar sus propios bienes y servicios localmente y venderlos a cualquiera. Esa será una verdadera globalización, ya que todo el mundo podrá desarrollar cualquier actividad económica, no tan solo la quinta parte de la población, la élite. Esa es la revolución, y no puede haber desarrollo sostenible sin ella. Los manifestantes antiglobalización que toman las calles de Seattle o Génova saben en contra de qué están, pero también tienen que saber qué alternativa respaldan, porque tenemos que tener algo mejor para sustituir a la globalización, y ese algo mejor es la capacidad de todos para formar parte del mercado económico, si se es autosuficiente en la producción de energía. Todo eso suena muy bien. El hidrógeno como el combustible limpio de la libertad. Sin embargo, es algo que todavía queda muy lejos. La idea es demasiado nueva, la tecnología aún está en pañales y hay muchos problemas que todavía necesitan solución. De hecho, esto es solo el principio. Es un caso parecido a los primeros días de la revolución informática, según afirma el analista de tendencias Peter Schwartz. Todavía estamos en la fase inicial, como la informática en los años 60, cuando había grandes ordenadores centrales y solo empezábamos a vislumbrar los microchips. Era difícil imaginar que una década después iba a llegar el PC a transformar completamente el mundo de la informática, pero sí se podía ver que estábamos en las primeras etapas de algo, y eso es lo que ahora estamos empezando a percibir. Por ejemplo, es probable que las primeras aplicaciones de la pila de combustible no sean para los coches o los edificios, sino para los ordenadores portátiles, micropilas de combustible que pueden alimentar tu portátil, tu radio de campaña o tu PDA. Podrás poner una pequeña cápsula de combustible parecida a un mechero desechable en tu ordenador portátil y tendrás energía para 8 o 12 horas. Dirijo una empresa que está desarrollando esta tecnología, pero hay otras 20 que están haciendo cosas similares, fundamentalmente para productos electrónicos portátiles, porque las pilas clásicas no duran lo suficiente y no hay nuevas tecnologías para las baterías. Así pues, esa será la primera etapa, y entonces pasaremos a los edificios, veremos coches y un desarrollo gradual de la tecnología en este sentido y otros similares.
Algunas personas dicen que es demasiado complicado, que es demasiado caro. La complejidad no es un inconveniente. Yo estuve en el negocio del petróleo a cargo de las estrategias y planificación para la Royal Dutch Shell. Es un negocio difícil. Sabemos cómo enfrentarnos a situaciones complicadas. Por ejemplo, LNG extrae gas natural en Malasia, luego lo trata en una formidable planta de procesado de gas, lo enfría y lo envía dentro de unos tanques gigantescos a Japón, por ejemplo, donde luego se tiene que volver a convertir en gas, transportarlo y producir electricidad. Es un sistema complejo. Lo hacemos a diario. Así que esto no es más complicado que las cosas que ya hacemos con el petróleo, el gas y otras fuentes de energía. Creo que necesitamos un proyecto con las características del proyecto Apolo, es decir, la fuerza del proyecto Apolo estuvo en la suma de esfuerzos que lo respaldaron, gracias a los cuales se realizó una heroicidad. Y creo que la tarea a la que nos enfrentamos ha de tener esa dimensión, un proyecto que se defina con la misma claridad, que esté igualmente dirigido por una visión mucho más amplia y donde se inviertan los recursos necesarios para llevarlo a cabo, donde nuestra aspiración sea conseguir algo mucho más grande que la mayoría de las cosas que intentamos lograr, particularmente en una sociedad pública. ¿Cuánto dinero deberíamos invertir? Del orden de 100.000 millones de dólares a lo largo de 10 años o 10.000 millones de dólares al año aproximadamente. Para que se entienda, actualmente estamos gastando 3.800 millones de dólares al mes en Irak para mantener la ocupación. Así que esto equivaldría aproximadamente a 2 meses y medio del gasto que supone la ocupación de Irak. Sin embargo, parece un montón de dinero. Para un presupuesto de $1 billón, 10.000 millones no es una cantidad muy elevada. Creo que el problema no es el dinero. Pienso que el problema es la voluntad política. El dinero es simbólico y es la materialización del esfuerzo que supone acometer una tarea de tales dimensiones. Hace mucho que se usa el hidrógeno. Los cepelines de 1930 flotaban porque estaban llenos de hidrógeno. Pero el desastre de Hindenburg en 1937 demostró claramente los peligros que entrañaba el hidrógeno. Sin embargo, en 1997, la NASA demostró que la causa del devastador incendio no había sido el hidrógeno, sino la pintura inflamable de la cobertura del Zeppelin. A pesar de eso, la gente sigue temiendo a los accidentes con el hidrógeno. Creo que el hidrógeno es en varios aspectos un combustible mucho más seguro que la gasolina. Cualquier combustible con un alto contenido energético es un peligro en sí mismo. Pero si tengo un accidente en un coche de hidrógeno y el tanque se rompe, el hidrógeno, más ligero que el aire, escaparía directamente hacia arriba, alejándose del vehículo y sus ocupantes. Con la gasolina, si tienes un accidente y el tanque se rompe, esta se derrama por debajo del vehículo y si prende, envuelve al vehículo y a sus ocupantes. Creo que los coches de hidrógeno pueden ser tan seguros, si no más, que los que conducimos hoy en día. ¿Cómo son de seguros los vehículos ligeros si te dan un golpe por detrás? Es importante saber que ninguno de los cilindros perdió un ápice de presión durante las pruebas de caída. Usamos gasolina y es explosiva. Usamos gas natural y ha habido explosiones. El hidrógeno no es más peligroso que cualquier otro combustible. Los combustibles arden. Eso es lo que se supone que deben hacer. Por lo tanto, el hidrógeno, como combustible, no representa un mayor peligro que cualquiera de los demás combustibles que ya utilizamos. Parece que el hidrógeno es bastante seguro después de todo. Producirlo tampoco supone un problema.
Por ejemplo, se puede emplear la energía eólica. En Estados Unidos existen diversos parques eólicos de gran tamaño. Siempre sopla el viento en las colinas de Tehachapi, en California, y están cubiertas de molinos de viento. Hay viento en abundancia y espacio para muchos más molinos. En Estados Unidos existen, de hecho, los suficientes recursos eólicos para generar toda la electricidad que necesitamos. Energía en abundancia, por tanto. Sin embargo, el mayor parque eólico del mundo tiene un problema ridículo. Las nuevas turbinas más grandes generan más electricidad de la que puede soportar la red eléctrica. Nuestro contrato con Edison es de 34 megavatios. Cada vez que montamos un molino nuevo, tenemos que cerrar muchos de los antiguos, porque no podemos sobrepasar ese límite. Así que casi todos los antiguos están apagados. Si los conectáramos, a Edison le daría un ataque. La red de alta tensión de esta zona no puede soportar más energía. Y en este momento, uno de los principales objetivos de mis jefes es la instalación de un nuevo tendido en la zona de Tehachapi, que lleve 2.500 megavatios adicionales de energía eólica. El parque de Tehachapi y la planta solar del desierto de Mojave demuestran que hay energía renovable en abundancia y que se puede explotar con éxito. Claro que eso no es lo mismo que invertir en un nuevo sistema de energía renovable. Esto requiere una forma totalmente nueva de pensar. Está lista para su desarrollo y se conoce bien el aspecto económico. Es difícil competir en el mercado de combustibles fósiles, tanto en el norteamericano como en el mundial. Para irrumpir en ese mercado, se necesitan incentivos. Si nuestros dirigentes tuvieran una visión a largo plazo, entenderían que necesitamos más energías renovables. A corto plazo, inversores y empresarios sencillamente prefieren aquello que les proporcione el mayor beneficio inmediato. Y eso no es lo que les ofrece la energía renovable. Lo que va a hacer es darle más estabilidad y precios más bajos a una región más amplia a lo largo de un plazo de tiempo mucho mayor. ¿Ese es el beneficio de las fuentes renovables? Exacto. Aparte de las puramente monetarias, hay otras ventajas relacionadas con el desarrollo regional. En lugar de importar combustibles fósiles y pagar al que los ha extraído del subsuelo y al que los ha transportado hasta aquí, ahora puedes usar mano de obra y recursos locales para construir este tipo de instalaciones, las cuales requieren un montón de mano de obra y profesionales del lugar para mantener su funcionamiento. Se utilizan los recursos locales y en lugar de enviar esos dólares y recursos adicionales al extranjero, puedes reinvertirlos en tu proyecto y conseguir un efecto multiplicador. Como siempre, para que la revolución del hidrógeno pueda tener éxito, es vital que los gobiernos tengan una visión a largo plazo. Se trata de una verdadera revolución. Mejorará las economías locales y creará un montón de nuevos trabajos y se desarrollarán nuevas tecnologías. La transición hacia el hidrógeno tendrá un impacto directo en la economía global.
No hay duda de que generará una nueva dinámica económica, al igual que hicieron los ordenadores e Internet. Esto será significativamente más importante. Por ejemplo, 1 de cada 7 puestos de trabajo en los Estados Unidos pertenece a la industria automovilística. Si le sumas los sistemas eléctricos y todas esas cosas, estás hablando de una parte muy importante de las economías modernas, ya sea en Estados Unidos, en Europa o en Japón. O de hecho, de un segmento en crecimiento del mercado chino y otros mercados, así que sí es un cambio histórico, muy similar a la llegada de la electricidad, muy similar a la invención del automóvil y el petróleo. Tiene esa envergadura. La tercera revolución industrial vendrá de la mano de la unión de 2 factores, la descentralización de las comunicaciones y la capacidad de compartir energía de forma horizontal por todo el mundo. Tendrá un impacto tan potente como la unión de la revolución de la imprenta con la máquina de vapor y el ferrocarril, que fue la primera revolución industrial y cuyo efecto multiplicador se materializó en el siglo XIX. La segunda revolución industrial tuvo un impacto tan potente por la unión del telégrafo, el teléfono y la electricidad con el petróleo y el motor de combustión interna, un efecto multiplicador que definió el siglo XX. Así que estamos al borde de la tercera revolución industrial, la comunicación descentralizada para reconfigurar nuestro régimen de energía, de manera que tengamos una distribución descentralizada del hidrógeno. Producción a gran escala de hidrógeno. El coche como central eléctrica. Fabricar el combustible para uso propio. El desarrollo de una red energética global con mayores oportunidades para el tercer mundo. El resultado, una ola de desarrollos tecnológicos y económicos. Casi la mitad de las 50 mayores compañías del mundo va a sufrir el impacto del hidrógeno y de las pilas de combustible. Se trata de los fabricantes de automóviles, de los servicios públicos, de las petroleras, empresas muy grandes. Hemos calculado que esta tecnología podría afectar a casi $2 billones de ingresos como resultado de su uso. Se trata de una gran oportunidad de incremento de negocio para las empresas que están al frente de esta revolución, que se han asegurado la propiedad intelectual y los conocimientos necesarios para tener éxito en la economía del hidrógeno. Esto es más una tecnología que un ejercicio de diseño. De hecho, en pocos meses tendremos disponible una versión de automóvil con autonomía y listo para conducir. Esto supone un claro ejemplo de que la General Motors piensa a lo grande. Nos tomamos muy en serio esta clase de tecnología como precursora de los vehículos del futuro. Por un lado, doy la enhorabuena a Dutch Shell y a British Petroleum. Se han adelantado 8 años a la tendencia y vislumbran la transición hacia las energías renovables y el hidrógeno. Por otro lado, me preocupan porque ya han patentado muchas de las tecnologías renovables. Tienen licencias para el hidrógeno. ¿Van a dirigir el sistema? Al principio a las empresas energéticas y a las de servicios públicos no les importaba el hecho de que se generara y se compartiera la energía a pequeña escala. No lo veían como una amenaza. Luego dijeron, espera un momento, ¿qué pasará si todo el mundo genera su propia energía? ¿Qué hacemos? Últimamente las empresas se están interesando por las pilas de combustible porque tienen tan poca liquidez que ni siquiera pueden construir centrales eléctricas alimentadas por gas. Pero quieren controlar las pilas de combustible. Así que ahora las compañías para las que trabajo están diciendo, mira, nos gustan las pilas de combustible, las pondremos en tu hogar y no tendrás que pagar por la instalación. Pagas cada mes la energía que consumas y te ponemos la pila de combustible en tu casa, en tu oficina, en tu fábrica. Un ordenador devolverá el excedente a la red eléctrica y te haremos una rebaja en la factura. Lo que yo sugiero y lo que he dicho en mi libro es que los usuarios se organicen como un movimiento político para no ser las víctimas de un proceso que podría permitir a la gente controlar la energía. En Europa, por ejemplo, eso se traduciría en que grandes cooperativas de productores y consumidores pongan de acuerdo a todos sus miembros para que compren pilas de combustible y puedan generar electricidad, y luego negocien con las compañías el uso de la red eléctrica. En mi país, los promotores inmobiliarios van a tener que ir a las compañías eléctricas y decir, miren, estamos construyendo 2000 viviendas en este lugar, instálenos la tecnología de las pilas de combustible de forma gratuita y firmaremos un contrato por 30 años. Les venderemos a ustedes nuestra energía. Dicho de otra forma, vamos a necesitar un movimiento colectivo que organice a los consumidores de manera que puedan ejercer un control sobre su energía.
Estamos ante una transición de magnitud histórica. En mi opinión, el resultado final es un mayor bienestar para el mundo. Creo que el papel que juegan los medios de comunicación, el papel que juegan los gobiernos, el papel que quizá yo mismo juego como portavoz de la General Motors, es el de intentar situarlo todo en la perspectiva adecuada para que el electorado, los legisladores y los pensadores del mundo hagan lo correcto. Se trata de una transición gigantesca. Estamos hablando de los cimientos de la economía mundial y por lo tanto hay que llevarlo a cabo con mucha inteligencia y perspicacia. El espíritu humano ha pasado por una gran revolución en los últimos 2 siglos a raíz de las revoluciones francesa y americana, la idea primordial del sufragio universal, mediante la cual todo el mundo tiene el derecho inalienable a que su opinión tenga relevancia política. Durante 2 siglos hemos difundido este concepto de democracia por todo el mundo. Hoy todavía no ha llegado a todas partes, pero va a llegar a Oriente Medio y a China. Hemos soñado con la idea de que todo el mundo cuente. Primero fueron los hombres blancos y luego se incorporaron las personas de diferentes razas, las mujeres y las minorías. Pero estamos expandiendo el concepto. El problema es que ha existido una contradicción entre nuestras aspiraciones políticas y nuestro régimen energético, ya que mientras nos mantengamos en el sistema energético de los combustibles fósiles, las cosas seguirán yendo de arriba a abajo. Ese régimen tiene que ser controlado por una élite porque los combustibles fósiles se concentran en ciertas partes del mundo. Así que hemos estado viviendo en un mundo en el que nuestro régimen energético ha creado una infraestructura económica contraria a nuestras aspiraciones democráticas. No sé por qué carecemos de combustible en Nigeria si nosotros lo producimos. Tenemos un mal gobierno. No hay combustible. Y sin embargo, somos productores. Es una situación increíble. Y no sabemos cómo encontrar una solución. Con el hidrógeno tenemos una oportunidad, entre comillas, para hacerlo bien, porque el hidrógeno está en todas partes, y las energías renovables también pueden estar en cualquier parte. Podríamos generar y compartir energía de manera descentralizada con la ayuda de las nuevas comunicaciones por Internet. Se trata de una oportunidad. El que se lleve a cabo o no va a depender de que las próximas 3 o 4 generaciones de seres humanos lleguen al acuerdo de organizarse de forma colectiva, de manera que controlemos la energía que generamos. Una red mundial de energía del hidrógeno. Grandes costes. Ingresos colosales. Una nueva revolución industrial. Energía más que abundante para el tercer mundo. ¿No suena la revolución del hidrógeno un poco a utopía? La energía me dice problemas. La tecnología no está del todo a punto. Los costes son elevados. Existen muchas empresas y protagonistas comerciales que van a intentar detenerlo. Hay intereses políticos en juego. ¿Cómo creamos la infraestructura? Y bla, bla, bla. Y yo simplemente sonrío y contesto, ya lo sé. Cuando cambia de régimen energético se producen las revoluciones más perturbadoras de la historia. Perturban la tecnología, las infraestructuras, la política y el comercio. ¿Y eso qué tiene de nuevo? Podrían haber surgido las mismas dudas, las mismas inquietudes cuando James Watt patentó la máquina de vapor diciendo, oh Dios mío, ¿cómo vamos a pasar de la madera al vapor? Vamos a tener demasiados problemas que no podremos resolver, pero lo hicimos. Y también podría haberse planteado esa incertidumbre cuando pasamos al petróleo y al motor de combustión interna y a la electrificación. Bueno, es imposible. ¿Cómo vamos a dar ese paso? Lo hicimos. De manera que si pudimos hacerlo en la primera y la segunda revolución industrial, pasando de la madera al carbón y luego del carbón al petróleo, tenemos la capacidad para pasar de los combustibles fósiles al hidrógeno y desarrollar la infraestructura necesaria. Va a ser difícil. No es la panacea, no es la utopía de un visionario. Estamos hablando de supervivencia, del futuro que deseamos para nuestros hijos y de cómo queremos gastarnos el dinero. El dinero de nuestros impuestos.
Pienso que esa es la herencia que deberíamos dejar. Abrirnos a las cosas nuevas que den posibilidades a las futuras generaciones, en vez de quedarnos empantanados con las viejas historias.